Vamos a empezar una nueva serie llamada Cristianismo Auténtico. Y es lo que vamos a estar hablando todo este mes de enero, así que yo te animo a que tú puedas siempre traer donde apuntar y puedas prepararte, porque es lindo cuando podemos ir a la palabra y podemos encontrar nuevamente nuestros orígenes. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias Señor por esta mañana, Señor, Señor, lo único que hacemos aquí es cedernos a ti y que tú puedas enseñarnos, puedas, Señor, corregirnos, puedas, Señor, dirigirnos, Señor, y puedas tú, Señor, hacer tu obra gloriosa en nosotros. Venimos, Señor, con fe y con mansedumbre para tomar tu palabra, Señor. Venimos, Señor, amado Dios, con la disposición de practicar, Señor, lo que escuchamos de ti. Háblanos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, empezando esta serie el día de hoy, creo que hay algo que todos sabemos, y es de que el cristianismo no ha pasado desapercibido por el mundo. Es decir, digamos, en su mayoría, toda cultura conoce o tiene alguna referencia del cristianismo. Algunos, digamos, son receptivos al cristianismo, otros no lo son. Algunos dan bienvenida al cristianismo, otros lo repudian. Unos, digamos que se gozan de estar en un ambiente cristiano, y otros, el hecho de que seas cristiano no significa un corte de pelo, sino de cabeza. Y así en este mundo, ¿no? Hay culturas que tienen referencia al cristianismo, pero definitivamente no todas pues, lo aceptan de la misma forma, ¿ok? Entonces, pero es importante entender algo, y es de que cuando hablamos de las perspectivas del cristianismo, tenemos básicamente dos. Y esto es bueno saberlo porque a veces confundimos las palabras y creemos que una palabra significa lo mismo, y que si tú me estás hablando de esa palabra, entonces yo la interpreto como yo creo, y a veces tenemos una diferencia ahí. Por ejemplo, la palabra tolerancia hoy día es la palabra de moda, ¿no? Pero la palabra tolerancia que significa hoy no es la palabra tolerancia de la cual habla la Escritura. La Escritura habla de tolerancia como el respeto a lo que otras personas piensan, pero no necesariamente estar de acuerdo. Pero el día de hoy tolerancia es tener que estar de acuerdo y creer que es verdad y que está bien lo que otra persona piensa y cree, y no contradecirle para no ofenderle. Y si tú no estás de acuerdo con lo que alguien cree que es verdad, eres intolerante. De la misma forma, cristianismo también tiene muchas interpretaciones alrededor digamos, del mundo, y básicamente yo quiero hablar de dos hoy en día. La primera es el cristianismo bíblico y la segunda es el cristianismo cultural. Y voy a empezar por ahí. El cristianismo cultural es, digamos, el conjunto de lo que es conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres del pueblo, de ese pueblo característico del pueblo cristiano, digamos. Entonces son como ideas, costumbres, conocimientos, tradiciones que caracterizan al pueblo cristiano. Entonces digamos que en el mundo se sabe que los cristianos celebran Navidad. En el mundo se sabe que los cristianos van a la iglesia. Es más, cuando tú le dices a alguien que eres cristiano, ¿qué te dice? Ay, ya no tomas. Ay, ya no vas a fiestas. O si no, tú te tienes que levantar temprano los domingos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera tienen un concepto cultural del cristianismo, ¿no? Que la cultura del cristiano tiene ciertas tradiciones, ciertas costumbres, tiene ciertas formas de ver las cosas. Ustedes se dicen hermanitos, entonces nos conocen pues por ciertas características culturales, ¿no? Que a veces pueden variar un poco dependiendo de la época y la denominación, pero sí, o sea, definitivamente hay un concepto cultural del cristianismo alrededor del mundo. Por ejemplo, hay países, sobre todo en Occidente, fundados bajo principios cristianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es un país que fue fundado sobre principios cristianos en su inicio. Por eso es que podemos ver, ¿alguna vez has visto el billete del dólar? Supongo que te lo gastaste, pero ¿lo viste antes o lo gastaste de frente? ¿Qué dice atrás del dólar? In God we trust, que significa en Dios confiamos. Y es porque esta nación se inicia o se crea
con un fundamento cristiano. Por eso la mayoría de sus leyes en un inicio tenían un trasfondo bíblico cristiano. ¿Por qué? Porque estos son sus raíces. Pero sucede algo. Conforme van pasando las generaciones, las costumbres, ¿no?, las tradiciones se adoptan por las siguientes generaciones, pero no necesariamente la misma fe. Es decir, la cultura tiende a heredarse, pero no necesariamente el que hereda la cultura hereda la convicción de esa cultura. Entonces, ¿qué sucede? Que después de generaciones, por ejemplo, siguiendo el ejemplo en Estados Unidos, existe una generación de jóvenes que tiene por costumbre ser cristiana, pero no una fe cristiana. Me gustaría leerles unas estadísticas. Dice, hoy en día, solo en Estados Unidos, solo el 58% de los adolescentes se considera cristiano. Acá nosotros podríamos decir, eso es un montón, pastora, porque acá, digamos, la mayoría, digamos, son de confesión católica. Entonces podríamos decir, eso es bueno, eso es grande, ¿no? Pero la verdad es que no. En realidad, de acuerdo a las cifras de los años pasados, es la cifra más baja de la historia de Estados Unidos, que solo el 58% de los adolescentes se considere cristiano. Pero esto no queda ahí, esto es como ellos se consideran, pero de ahí otra cosa es realmente qué tipo de fe viven. Dice, de ellos solo el 43% va a la iglesia. Es decir, de la cantidad de cristianos, que es la más baja que ha habido en la historia de adolescentes cristianos en Estados Unidos, menos de la mitad va a una iglesia. Si era dramático, es más dramático. No solamente eso, sino que el 54% dice que la iglesia no es importante para su vida. Y solo el 4% de adolescentes cristianos dice tener una cosmovisión bíblica, que significa ver la vida a través de la palabra de Dios. Solo el 4% de los que se dicen ser cristianos o que son cristianos culturales realmente tienen una fe cristiana. El 55% cree en el énfasis de la tolerancia, es decir, no ofender otras culturas, por tanto, no compartir su fe para no ofender. Y hablando de los adolescentes que se consideran cristianos. Entonces, en una nación que nació, ¿no?, digamos, en una fe cristiana, en una nación que nació con una cultura cristiana fuerte, la cultura cristiana puede ser bonita, puede ser armoniosa, pero no es suficiente. Entonces se heredan costumbres, heredan tradiciones, heredan conocimientos, heredan ideas, pero no heredan fe. Y entonces, a veces, ¿qué sucede? Que nosotros no nos damos cuenta de la diferencia que hay entre un cristianismo cultural y un cristianismo bíblico, y de pronto conocemos a alguien y decimos, ¡ay, dice que es cristiano también! Tú no sabes de lo que se refiere cuando dice ser cristiano. Si es su cultura, es su costumbre, o si es realmente una fe cristocéntrica. Pastora, conocí por fin a la persona para mí, es guapo y es cristiano. ¿Es cristiano? Sí, me ha dicho que es cristiano. ¿Qué tipo de cristiano? ¿Cultural o cristocéntrico? Porque hay diferencia. Entonces, una vez más, la palabra cristiano está totalmente sobreusada en este tiempo. Entonces, mucha gente, una vez más, adopta este término, pero sin saber lo que realmente significa ser cristiano y lo que significa vivir el cristianismo. Entonces, muchos adoptan costumbres cristianas y se llaman cristianos, pero realmente pueden vivir toda su vida con cultura cristiana, pero realmente nunca haber conocido realmente al Cristo. Y la pregunta es, ¿hoy qué cristianismo estamos viviendo? Vamos a ir un poquito más adelante. Lo más triste el día de hoy es que podemos ver iglesias cristianas que en vez de formar cristianismo auténtico, solo forman cultura cristiana. Entonces llegó la persona nueva, la recibimos con amor, ¿y qué esperamos de ella de acá a un año? Que ella no se juergue,
que venga los domingos, que sirva. ¿Sabes qué esperamos? Que ya no hable lisuras. ¿Qué esperamos? Esperamos formas, pero no estamos dispuestos a trabajar en sembrar una fe auténtica. Es decir, llega el nuevo creyente y queremos que sea como nosotros, pero no estamos dispuestos a sembrar en ellos unas semillas de fe auténtica y llevarlos a un real encuentro con Cristo. Pero si ellos se portan bonito y si ellos hacen las cosas bien y tienen lindas costumbres, entonces pensamos es un buen cristiano. Y si lo hace solamente porque se siente bien. Tenemos cristianos de apariencia muchas veces, pero no de convicción. Tenemos cristianos de costumbres y no de acciones de fe. Cantan, pero no adoran. Asisten, pero no congregan. Ofrendan, pero no diezman. Quieren autoridad, pero no quieren responsabilidad. Tener cristianos de tradiciones es tener cristianos desinteresados en el espíritu. Tener cristianos que transmiten la cultura a sus hijos, pero no una vida cristocéntrica. Entonces, una vez más, es muy fácil ceder a la cultura cristiana y vivir la cultura cristiana y enseñarle a nuestros hijos la cultura cristiana y hablarles a otros sobre la cultura cristiana y querer que adopten la cultura cristiana para que se sientan bien, cuando acá nunca se trató de sentirse bien o mal. Y voy a la iglesia muchas veces porque me siento bien ahí. O no dejo de ir porque no me quiero sentir mal. O voy porque no me quiero ir al mundo. Pero la pregunta es, ¿voy porque Cristo vive en mí y sé que esto es parte de mi nueva vida con Él? ¿La convicción me mueve o la costumbre? Cuidado, es muy fácil pasar de una a la otra. Mateo 23:27 dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre». Mateo 9:17: «Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se revientan los odres, se derrama el vino y los odres se arruinan. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan». Porque una vida cristiana necesita ser vivida en alguien que primero pasa por un proceso que se llama nacer de nuevo. Y es el proceso más precioso que sucede cuando alguien viene a Jesús. Y aquí es donde quiero entrar al cristianismo real, a lo que es el cristianismo auténtico. El cristianismo anterior, el cultural, prefiere las formas cristianas que la vida cristocéntrica. Es decir, sus formas cristianas las cuida y que nadie se meta, pero no le interesa vivir una vida rendida a Cristo. Y el día en que el Espíritu dirige algo fuera de sus formas, se araña, se molesta, no le gusta, porque quiere sus costumbres, quiere sus formas. Así es, pero así me gusta a mí, pero así me enseñaron. Hey, pero el Espíritu Santo está dirigiendo esto. Ahí nomás. Formas, pero no Cristo en el centro. ¿Y saben qué es lo terrible de esto? Es que mucha gente después piensa que la solución es cambiarse de iglesia, a una que sí tenga sus formas. Definitivamente por ahí lo encuentre uno, pero te pierdes de todo. El cristianismo bíblico, el cristianismo auténtico, es el cristianismo que podemos ver en las Escrituras y que va más allá de las costumbres, va más allá de las tradiciones. En primer lugar, empieza con el hecho de ser una nueva creación. Empieza con el hecho de... ¿Puedes pasar a la siguiente? Gracias. Empieza con el hecho de ser una nueva creación, con el hecho de ser uno con Cristo y con que el Espíritu Santo viva en nosotros. En otras palabras, una persona no se hace cristiana por adoptar culturas y formas. Para que una persona pueda ser cristiana, necesita rendir su vida a Cristo y eso va
a hacer que suceda el milagro más grande en el ser humano, que es que nazca de nuevo. Y habiendo nacido de nuevo en el Espíritu, ahora sí puede vivir una vida cristocéntrica, una vida que muestra a Cristo. Entonces, una vez más, cuando hablamos de la nueva creación, normalmente conocemos este versículo que dice 2 de Corintios 5:17. Por lo tanto, dice, si alguno está en... Porque el cristianismo empieza en Cristo. Podríamos decir, no, pero yo crecí en casa cristiana, yo siempre leí la Biblia, yo siempre oré de niño. Mira, eso es hermoso porque te guía a que llegue el momento en el cual tomas tu propia decisión de entregarte a Jesús. Pero naces de nuevo cuando te entregas a Jesús. No naces de nuevo por nacer en una casa cristiana, no naces de nuevo por tener cultura cristiana. Es más, voy a decir esto que suena fuerte, pero no naces de nuevo por ser heterosexual. Naces de nuevo cuando recibes a Cristo en ti. Antes de eso, seas heterosexual, seas lo que seas, eras un hijo del diablo. Pero una vez que vienes a Cristo, ¿sabes lo que eres? Un hijo de Dios. Y esa es tu única identidad. ¿Sabes? Es hermoso porque es saber que no tiene que ver con lo que yo pueda o no pueda hacer, sino tiene que ver con decir, no puedo. Esto es realmente la decisión de la persona que entendió el Evangelio, es decir, yo no puedo solo, yo no puedo, mi vida no funciona. Es más, si llegaste a la conclusión que tu vida es un desastre, te felicito, esa es la conclusión de la vida. La vida sin Dios es un desastre. Porque necesitamos a Cristo y depender de Cristo para vivir. Felicidades si llegaste a esa conclusión, porque esa es la conclusión en realidad del Evangelio. Sin Él no podemos. Necesitamos, por eso Jesús decía, es necesario que nazcas de nuevo. Porque es la única forma en donde pasamos de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Y ahora, habiendo nacido de nuevo, teniendo el poder de Dios en nosotros, teniendo el poder de Cristo en nosotros, teniendo una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, podemos ahora sí vivir como Cristo vivió. Entonces, una vez más, Gálatas 6:15 dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Los hombres pueden decir, amén, qué bueno. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Entonces, una vez más, no importa estar o no circuncidados, realmente los hombres de verdad agradezcan que nacieron en esta época y no en el Antiguo Testamento. Qué doloroso debe haber sido eso. Pero fuera de todo, ahora dice esta palabra, ya no importa estar o no circuncidados, que era una marca, digamos, de ser el pueblo de Dios, sino ahora es la nueva creación. Aquella persona que se rinde a Cristo nace de nuevo. Y esa nueva creación es lo que realmente importa. Porque a partir de ahora, Cristo está en ti y tú puedes vivir realmente una vida en la cual Cristo pueda ser evidenciado. Entonces, una vez más, la segunda razón por la que pusimos aquí, que hace que uno pueda vivir el cristianismo, es uno con Cristo o Cristo en nosotros. Colosenses 3:11 dice, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, otra vez, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que importa? Que Cristo esté en nosotros, porque es ahí donde nosotros podemos entonces vivir esta nueva vida. Recuerde algo, a veces las personas confunden y dicen que piensan que una conversión es venir, hacer una oración y luego seguir viviendo igual. Y realmente nos confundimos. Puede que esa persona haya hecho una oración, pero realmente se entregó a Cristo. Porque entregarse a Cristo significa rendición a su señorío. Y esa nueva vida que viene en nosotros se va a evidenciar. ¿Por qué? Porque esa nueva vida es Dios en nosotros. Una vez más, guiándonos para vivir como Él vivió. Mire, tan solo a veces tenemos esta discusión con algunas personas, que es cuando hablamos del bautizo, que nos dicen,
Ay, pero yo ya me bauticé de chiquito, ¿por qué me tendría que bautizar de nuevo? Cuando escuchas eso, sabes que esa persona no entiende lo que pasó cuando se convirtió. Porque cuando una persona viene a Cristo, una vez más viene, de acuerdo a la palabra, como hijo del diablo. Y al recibir a Cristo y recibir la nueva creación es trasladado a la familia de Dios y ahora es un hijo de Dios. Ha pasado de muerte a vida. Y es por eso que el bautismo, ya sabes, y es por eso que el bautismo tiene esta figura. Echamos a la persona que significa que ya murió con Cristo y que resucitó una nueva persona donde Cristo está en ella. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso sucede en la conversión. No es simplemente, ay, ya, hago esta oración para irme al cielo. No, es rindo mi vida al señorío de Jesús. Confesar a Jesús como Señor significa eso. No es solamente, ay, Jesús, eres el Señor. Sino es, Jesús, decido rendir mi vida a ti. Declaro que yo te necesito. Realmente confieso que no puedo sin ti. Necesito que tú señorees mi vida. Eso es realmente convertirse a Cristo. Y ahí es donde sucede el milagro más grande. Nacemos de nuevo, somos una nueva creación y ahora hemos pasado a la familia de Dios y lo que había en nosotros, esa naturaleza de pecado, fue, dice la Biblia, desarraigada y ahora tenemos la naturaleza de Dios como hijos de Dios y por eso podemos vivir una nueva vida. Por eso podemos vivir como Cristo vivió y por eso nuestra vida entonces se asemeja a la de Él y podemos decir cristianos. El siguiente versículo, como les decía en el primer culto, es uno de mis favoritos, de mi top 5. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Esto es nacer de nuevo. Es decir, mi vida a la tumba. Ahora Cristo, tú en mí, haz lo que quieras. Yo decidí que tú seas mi Señor. Y eso no fue solo ese día, esos 10 minutos de oración. Fue la decisión para marcar toda mi vida bajo tu liderazgo, bajo tu señorío. Eso es cristianismo. Cristo y nosotros somos uno. Y es por esto que el cristianismo empieza el día en que nos sometemos al señorío de Cristo. No es el día en que decidimos ir a una iglesia. Algunas personas a veces les he preguntado, y cuéntame, ¿cómo conociste a Cristo? Y ¿sabe qué me responde? Bueno, yo estoy viniendo a la iglesia desde hace 2 semanas. No, te he preguntado cuándo conociste a Cristo. Bueno, me hablaron de chiquito. Bueno, ¿cuándo te entregaste a Cristo? Bueno, todos los días. Eso es encomendarte, pues, no sea gracioso. Estoy hablando de cuándo le dijiste a Cristo, yo no puedo, por favor, tú señorea mi vida. Eso es conversión. Entonces, una vez más, la real conversión no es solo hacer una oración. No significa cuánto gano y que no me pierdo. Es reconocer que necesito a Jesús como mi Señor y Salvador. Es decidir rendirme a Él y querer que gobierne mi vida. Allí sucede la conversión. Y como les decía, ser cristiano es aceptar el señorío de Cristo y vivir de acuerdo a eso. Ser cristiano es eso, hermano. No tiene que ver con formas y tradiciones. Empieza en algo, en aceptar el señorío de Cristo y vivir de acuerdo a eso. Que a la hora de vivir de acuerdo a eso, hayan algunas formas, algunas costumbres, las hay, pero vienen de algo, no de simplemente una tradición, sino vienen de una fe vivida, vienen de una convicción de quién vive en mí ahora. Ya no es a mi manera, esa es la manera de Él. De repente antes cuando alguien me ofendía, me agarraba las mechas, pues, ¿no? Pero ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Yo no me agarro las mechas, simplemente Cristo vive en mí. Así que ya sabemos
que cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo que Cristo hizo, haría y debe hacer por medio tuyo? Y el último punto que habíamos visto ahí es que el Espíritu Santo viviendo en nosotros es parte, una vez más, del punto de partida de la vida de un cristiano, porque cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, pero para guiarnos, no para hacer, ¿sabe qué? Nuestra estampita, no para hacer nuestro hilito rojo en la mano, sino viene a guiar nuestra vida, porque le entregamos el señorío a Cristo, entonces Él envía al Espíritu Santo, el Consolador, para guiar nuestra vida. Jesús anduvo guiado por el Espíritu cuando caminó, y es por eso que se sujetaba a la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú caminas guiado por el Espíritu, tú caminas como Jesús vivió. Y cuando tú caminas como Jesús vivió, entonces realmente huele a cristianismo real. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Pero qué triste es ver tanta gente diciendo ser cristiana, pero aún todavía gobernando sus vidas y ni siquiera aprendiendo a entrenar su oído a escuchar la guía del Espíritu Santo, cuando es la clave en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo así vivió. ¿Sabe? Cuando uno solamente está cómodo con sus formas y sus costumbres cristianas, no quiere cambiar. Y la vida de Cristo es transformación constante en nosotros. Es más, ese punto donde tú te gusta abrazar en tu comodidad, esa área donde te gusta abrazar en tu comodidad, esa área que no le entregas el señorío a Cristo, es aquella área en la cual será tu destrozo, será tu desgracia. ¿Por qué? Porque una vez más, una vida sin Cristo es una desgracia. Porque lo necesitamos. ¿Duele el orgullo? Por supuesto. Pero ¿sabe qué es de lo que se jactaba Pablo y decía? Me jacto en mis debilidades. O sea, imagínate, me jacto en mis debilidades. Otro diría, ay, no, qué roche, no quiero contar eso, qué falta. Pero él decía, me jacto en mis debilidades porque sé que en ellas reposa el poder de Cristo. No soy yo no puedo, pero Él en mí sí. Y por eso es que Él en mí es fuerte. Me jacto decir soy débil porque en Él soy fuerte. Me jacto decir no puedo porque con Él sí puedo. Y porque lo tengo a Él. Yo no sé qué áreas has estado lidiando, pero solamente digo, la respuesta es somete esa área al señorío de Cristo. Somete esa área al señorío de Cristo. Las personas que abrazan sus formas hacen esto. Critican al del costado. Ay, pero Verónica armó nacimiento. Y eso no hacemos los cristianos, ¿no? Ay, pero yo vi que Jimena brindó con vino. Y eso no hacemos los cristianos, ¿no? ¿Sabes lo que hace un cristiano? No juzga. Porque Cristo, teniendo el derecho de hacerlo, se presenta como abogado e intercesor por nosotros. Si quieres vivir el señorío de Cristo, entonces en vez de criticar, intercede por tus hermanos. Me gusta esta prédica. Estoy aprendiendo. Chévere. Entonces, una vez más, esta palabra cristiano fue vista, o mejor dicho, es vista en la Biblia, en Hechos. El capítulo 11 habla de que en Antioquía fue el lugar donde por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Pero a la hora de estudiar el trasfondo de esta palabra es súper interesante, porque la palabra cristianos, realmente yo no sabía esto, pero uno pensaría que es una palabra que entre los discípulos pues dijeron, oye, para que no nos digan discípulos que suena más bonito, ya cristiano chévere, queda, ya, bacán, ¿no? Ganó el sorteo, cristianos somos, cristianos bautizados, listo, ¿no? Pero no, la palabra cristiano, ¿sabe quiénes la inventaron? Los que perseguían a la iglesia. Lo caso, los que perseguían a la iglesia les empezaron a decir cristianos. ¿Y sabe qué significa cristiano? Significa seguidor de Jesús. Es decir, que veían
que las vidas de ellos ya no eran las de ellos, sino que eran vidas como las de Jesús. Entonces, por eso les decían seguidores de Jesús. Ahora, quiero que sepan algo. La gente que perseguía a la iglesia no les decía cristianos como halago. ¡Ay, qué lindo el cristiano! No, se los decía despectivamente, como quien pone una chapa o una forma despectiva de describir. Ahí está el cristiano, ¿no? Como un insulto, como una forma con escarnio. Entonces, ahí está el cristiano, o esos son los cristianos. Porque obviamente ellos eran los que perseguían la iglesia. Y es por eso que después incluso el rey Agripa, ¿no? Le dice a Pablo, por poco y me convences de volverme cristiano. ¿No? Pero definitivamente, o sea, con ese despectivo, ¿no? ¿De qué voy a hacer yo siendo rey, siendo cristiano? Porque era una forma despectiva de llamarlos. No era la tendencia, al contrario. Pero, una vez más, la pregunta es, ¿por qué les pusieron ese nombre? ¿Por qué de pronto los que no tienen nada que ver con Dios les ponen ese nombre, seguidor de Jesús? Porque por medio de ellos, en Antioquía, donde de repente no sabían nada de Jesús, pero por medio de ellos escuchaban de algún Jesús y que todos estos estaban locos por Jesús. Entonces quedó cristianos. Y miren lo que dice un escritor de fines del primer siglo. El escritor Tácito dice esto: el vulgo les llama cristianos. El autor u originador de esta denominación es el Christus. Fue en el reinado de Tiberio ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Entonces, una vez más, este era el concepto, ¿no? Por medio de estos locos cristianos, sabían quién era Cristo, o el Christus. Entonces, es interesante, porque luego desde el siglo II, ya es la iglesia la que toma este nombre, pero como un título de honra. Soy un seguidor de Jesús. Miren lo que dice Hechos 11, 19, 26. Después de que apedrearon a Esteban, la gente que creía en Cristo se dispersó por muchos lugares. No por temor, sino se dispersó con propósito, porque a donde iban anunciaban el mensaje. Mire lo que dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios. Mire esto, hasta aquí me quedo ahorita. Dice de que el mensaje se comparte allá en Antioquía y la gente empieza a convertirse, el poder del Señor se demuestra y más gente empieza a convertirse. Y ustedes saben que cuando algo sucede fuera de la común, es noticia. Entonces llega la noticia y va Bernabé, y lo que no solamente escucharon, pudieron ver las evidencias de la gracia de Dios. ¿Cómo se evidencia la gracia de Dios? De una sola forma, en la vida de la gente. Si esas personas hubieran seguido viviendo igual que antes que se convirtieron, no hubiera habido evidencias de la gracia de Dios. Pero alguien que realmente conoce la gracia de Dios, entonces su vida no es la misma. Y su vida despierta evidencias. Aquellas evidencias en las cuales otros pueden ver y decir: wow, almendra ya no es almendra. Realmente es Cristo en almendra. Y si quiero saber de Dios, ya sé dónde ir. Donde aquella que muestra al Padre, como el Hijo mostró al Padre cuando estuvo aquí. Evidencias de la gracia de Dios. Son esas evidencias las que hicieron en ese mismo pueblo que los demás las vieran y como no las entendían, les pusieron la chapa cristiano.
Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el mismo propósito de permanecer fieles al Señor. Y cuando escuchamos eso, permanecer fieles al Señor, suena lindo, ¿no? Ay, sé fiel al Señor, amén, qué lindo, claro, tú también. ¿Sabes lo que significaba ser fiel al Señor en ese contexto? En primer lugar, significaba que la decisión que tomaron de que Jesús sea Señor, iban a ser fieles a esa decisión. Jesús iba a seguir siendo el Señor en ellos. Y no solamente eso, sino que a pesar de las amenazas, de los encarcelamientos, de los azotes o de las amenazas de muerte, iban a ser fieles al compromiso de que Jesús señoree sus vidas. Bienvenidos al cristianismo. Y dice, y cuando después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y le enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. No llamaron cristianos a una cultura, llamaron cristianos a una fe evidenciada en acciones de fe. Una vez más, hermanos, hoy el nombre cristiano, tristemente, tiene otras connotaciones. Pero la pregunta es, ¿entendemos lo que es el cristianismo según la Biblia? ¿Y nuestro cristianismo es realmente de acuerdo a la Biblia o simplemente una cultura? ¿Por qué se les llamaba cristianos? ¿Nacieron en familia cristiana? ¿Tenían costumbres cristianas? ¿Andaban con el collar del pescadito? No. Anunciaban el Evangelio de Cristo y sus vidas evidenciaban que Cristo era su Señor. Cristiano significaba ser seguidor de Cristo, es decir, sus vidas eran como las de Cristo. Mateo 16:24, si me quieres acompañar, Jake. Es uno de mis top 5 también favoritos de los versículos. Pero recuerdo que era un versículo que siempre me causaba conflicto cuando lo leía de chica. Porque cuando lo leía me sonaba muy fuerte, me sonaba mucho, ¿no? O sea, suena más bonito cuando te dicen, Cristo te ama, te quiere sanar, te quiere bendecir, pero cuando lees un versículo así es como que, esta parte, mejor me la salté, ¿no? Me voy a Efesios 1. Pero está en la Escritura y Jesús mismo dijo esto. Dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es decir, ya no vivo yo, Cristo, tú vive en mí. Tú dime qué hacer, tú dime qué hacer, tú dime. Yo ya no voy a pelear, no con mis fuerzas, eres tú en mí. Yo solo te sigo. Yo solo te sigo, tú dices por allá, tú dices así, así. No es mi plan, es tu plan. Mire, la versión de Message de este versículo es alucinante. Dice así, entonces Jesús fue a ministrar a sus discípulos y les dijo así, cualquiera que tenga la intención de venir conmigo, tiene que dejarme liderar. Wow. Voy a hacer acá un paréntesis por el Espíritu Santo. Por eso es que casarte con alguien que dice ser cristiano no es suficiente. Tiene que ser alguien que se deje liderar por el Señor. Porque si tu mujer te vas a someter a un hombre, a tu esposo, tiene que ser un esposo que se sujete a Cristo. Si no, vas a sufrir. Puedes casarte con un cristiano, pero que dice ser cristiano, pero que no necesariamente le ha entregado el señorío a Cristo y va a ser un tirano contigo. Hoy día yo entiendo la reacción de muchas mujeres, no digo que la apruebo, pero la entiendo, porque en un sentido, muchas han decidido sujetarse a alguien que no se sujetó a Cristo y terminaron golpeadas, heridas, destrozadas. Pero el matrimonio funciona cuando empieza en este principio. Dos personas nacidas de nuevo, que han sometido sus vidas a Cristo, pueden someterse unas a otras. Amado hermano, mire lo que dice esto.
déjame liderar. ¡Qué fuerte! Cualquiera que tenga la intención de venir conmigo tiene que dejarme liderar. ¿No estás en el asiento del conductor? Yo lo estoy. No huyas del sufrimiento, abrázalo. Sígueme y te mostraré cómo. La autoayuda no es ninguna ayuda. Una vez más, sin Él, todo es desgracia. Aquí podemos pensar, pero hay gente que le va bien. Recuerda lo que dice Jesús en Apocalipsis y dice, ¿tú crees que eres rico? ¿Tú crees que estás bien? ¿Tú crees que estarías guapo? Pero no, te voy a decir la verdad en tu cara. Eres pobre, estás desnudo y eres feo. Pastor, así no dice, pero déjalo. Dice, compra de mí oro, compra de mí vestido, compra de mí colirio para tus ojos. ¿Qué quiere decir? Déjame señorear. Si Él no es el centro, lo que estás construyendo es un castillo de cartitas. Va a venir el viento y se te va a ir. Dice, sígueme y te mostraré cómo. La autoayuda no es ninguna ayuda. El sacrificio personal es el camino, mi camino para encontrarte a ti mismo y a tu verdadero yo. Y la última versión que más me gusta es la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, o sea, quiere ser cristiano, una vez más, vaya a una iglesia bonita, donde haya alabanza bonita, vaya a una iglesia donde se sienta cómodo y ahí va a ser cristiano. Celebre Navidad y no celebre a Papá Noel. No son formas. Dice, si alguno quiere ser mi seguidor, es decir, si alguno quiere ser cristiano, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Es decir, tú en el centro. Es decir, tú liderando, tú gobernando. Tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz y seguirme. Pero a veces, cada vez que Dios nos empuja a una decisión, decimos, ay no, mucha chamba, ay no, no puedo, ay no, es demasiado. Una vez más, ¿cristiano cultural o cristiano bíblico? Ser cristiano no es tradiciones y culturas. Ser cristiano es aceptar el señorío de Cristo en tu vida y vivirlo cada día de tu vida, de manera que otros lo noten también. Lo que te da poder para vivir como Cristo vivió es ser una nueva creación. Sin ello, ni en tu mejor intento podrías. El pastor Rey Matos, un hombre que tiene un ministerio para bendecir y edificar familias, tiene buenas prédicas de matrimonios, para crianza de hijos. Realmente nuestra familia se ha edificado mucho en las enseñanzas que hemos aprendido de él. Un hombre realmente tremendo. Muchos años antes, él siendo pastor, estando casado, era un hombre muy machista y que con sus formas bruscas dañaba psicológicamente a su esposa. Pero él sentía que estaba muy bien y sentía que su esposa era una dramática. En eso, él está en un culto precioso en su iglesia y la presencia de Dios cae ahí y él dice que se sentía más amado que nunca por el cielo. Y está ahí experimentando el amor de Dios y en eso el Señor le dice, Rey, y él sí, ¿harías por mí lo que sea? Lo que tú quieras, Señor. Lo que sea, lo que tú quieras, Señor. Entonces, ¿por qué maltratas a mi hija? Y le empezó a hacer un flashback de sus actitudes, de sus respuestas. Que el hombre cayó de rodillas, como quien lo habían baleado. Y el Señor le dijo, conviértete. Y toda la teología dice que se le movió, porque él dijo, pero si yo ya recibí a Cristo hace años, ¿no? ¿Cómo que conviértete? No, conviértete, es decir, déjame señorear. Y él decía algo, y es,
siendo un hombre muy exitoso, con una familia ya restaurada, hermosa, con hijos realmente, pues tal cual las flechas del guerrero, ¿no? Soltadas a su destino, él decía, yo todos los días me convierto. Yo decidí desde ese día, todos los días me convierto. ¿Qué significa? Que todos los días me arrodillo y le digo, Cristo, te rindo mi vida. Sé tú el Señor. Ya no vivo yo. Cristo, tú vive en mí. Haz tu obra en mí. No quiero ser yo hoy quien tome decisiones. Sé tú, Señor, tomando decisiones. Y yo te sigo. Y yo te sigo. Y yo te sigo. Y él decidió cada día convertirse al Señor y dejar que Cristo transforme su ser interior. Hermano, a veces luchamos con nuestras fallas de carácter. Luchamos con nuestras fuerzas y nos frustramos porque decimos, he querido cambiar esto y no puedo. No, y no vas a poder. Como dice, la autoayuda no es ninguna ayuda. ¿Sabes qué necesitas? Convertirte. Es decir, ríndete. Ríndete. Jesucristo señorea. Jesucristo, sé el Señor. Jesucristo, sé el Señor. Sé el Señor. A veces le escondemos tantas áreas al Señor. Sí, puedes tocar mis finanzas, pero no toques mi matrimonio. Me gusta cómo está. Me gusta ser la mandona de mi casa. Yo te digo una cosa, es una de las cosas que más nos cuesta a las mujeres. No tienen que decir amén, chicas. Solo reciban. Pero ellos, si quieren, digan amén los hombres. No, es una broma. Me gusta hacerla, me gusta cómo está. ¿Por qué el cambio? Castillo de papel, castillo de cartas. Un día se te va a desmoronar todo. Soy joven. Te amo, Cristo. Haz tus planes en mí. Llévame al éxito, Señor. Que ingreses a universidad. Paga mi universidad. Pero no te metas con mi vida amorosa. No señores ahí. La paganita está linda. No te metas ahí. Una vez más. Recuerda dónde empezaste esta historia. Empezó un día en que dijiste, Señor Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Ya no quiero vivir yo. Cristo, tú vive en mí. Tú lidera mi vida. Maneja el timón de mi vida. Yo recuerdo haber predicado el Evangelio en 5 minutos a varios jóvenes, solamente diciéndoles esto. El timón de tu vida lo tienes tú y vas a naufragar. Pero Cristo quiere tomar ese timón y quiere guiar tu barco. ¿Estás dispuesto a rendirle a Él el timón y dejar que Él gobierne, dejar que Él guíe? Sabes que ahí la respuesta es fácil, o es sí o es no. Yo no le buscaba convencer, no le buscaba decir, pero vas a tener esto y vas a tener el otro, y no te vas a ir al infierno y no vas a tener esto. Eso parece un vendedor. No, ¿qué es el cristianismo? Tomar tu cruz y seguirlo. Gracias, Señor. Y si estás aquí, yo te animo a tomar un minuto. Cierra tus ojos ahí, toma un minuto y reflexiona. ¿Qué cristianismo has estado viviendo? ¿Cristianismo cultural o un cristianismo bíblico? Donde Cristo es el centro y donde Él gobierna, donde Él señorea, donde Él lidera. ¿Qué cristianismo has estado viviendo? Y yo te animo a algo que yo también decido hacer en este momento, y es, ¿qué tal si nos convertimos de nuevo? ¿Qué tal si nos convertimos de nuevo? Es decir, ¿qué tal si una vez más le decimos, de todo corazón, te entrego el timón de mi barco, señorea tú, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Yo vengo a rendirme, vengo como una ofrenda. Y la ofrenda se presentaba sacrificada y quemada para que el fuego la consuma, que significa rendición total. Ya no hay nada de mí aquí, solamente tú, tu fuego que arda en mí, solamente tú, tu presencia en mí, que sea lo que dirija mi vida.
Y si tú quieres hacer esto, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción una vez más. Si tú quieres vivir un cristianismo bíblico, si tú quieres convertirte hoy de nuevo, o si quieres convertirte por primera vez. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y allí donde estás, no pierdas este momento de reverencia. Nada afuera es más importante. Y allí donde estás, recuerda que el que quiere salvar su vida la termina perdiendo. Y el que está dispuesto a perderla, la termina salvando. Aquel que está dispuesto a decirle, Jesús, así me persigan, así me azoten, así me encarcelen, así me amenacen de muerte, seguiré siguiéndote, seguiré dándote el control, seguiré tu señorío hasta el final. Y ahí donde estás, si tú quieres el día de hoy convertirte de nuevo, haz conmigo esta oración. Y yo la voy a hacer de todo mi corazón, porque es realmente mi deseo. Y dile así, Señor Jesús, te rindo mi vida. Y yo te proclamo como mi Señor y mi Salvador. Señorea tú mi vida. Vive a través mío. Yo te rindo todo hoy. Te doy gracias por haberme salvado en la cruz y por haber resucitado para darme una nueva vida. Y hoy en esta nueva vida, yo decido que tú sigas señoreando cada día de mi vida. Te rindo todo. Gracias, Señor. Padre, es nuestra intención hoy que se levante este clamor de nuestro corazón. Que se levante este clamor, Señor, de rendición a ti.